Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos una mesa cuyo título es Prejuicio, discriminación y racismo, el poder del lenguaje en los fenómenos sociales. Esta es una actividad que ha sido organizada de manera conjunta por el Comité de Prejuicios, Discriminación y Racismo que coordina, dirige el doctor Abel Feinstein y el área de formación permanente cuya coordinadora es la doctora Mirta Goldstein. Nos acompañan como invitados el doctor Jorge Bruce, que va a presentar el libro Nos hemos choleado tanto, y van a comentar después, van a hacer los comentarios la doctora Mirta Goldstein y Raya Sonana, de la Ciudad de San Pablo. El tema científico del año es diferencia y diversidades. Y siempre nos preocupó, cuando planteamos este tema desde la Secretaría Científica, que el mismo no quedara reducido a lo sexual. Por esto, esta mesa, para nosotros, es sumamente esclarecedora en este sentido. Porque tenemos otro eje de la diferencia y de las diversidades, que es el referido al prejuicio, la discriminación y la raza. El libro que nos convoca, que es el libro del doctor Jorge Bruce, nos habíamos choreado tanto, que nos recuerda a la hermosa película italiana que seguramente todos vimos, está centrado en el tema del racismo. Por lo cual le agradecemos a nuestros invitados que hayan aceptado participar de esta actividad. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la doctora Gabriela Goldstein, que es la presidenta de nuestra institución, que va a dar la bienvenida a los invitados. Gaby. Bueno, bienvenidos a todos a esta actividad conjunta. Un gusto tenerlo a Jorge Bruce, presencia, presentando sus ideas tan interesantes que van a abrir el debate con todos nosotros, y agradecer la posibilidad de traer las cuestiones que están siendo discutidas ahora y que es fundamental que las podamos pensar psicoanalíticamente a nuestra institución. En la reunión anterior se presentó la revista de APA, precisamente trabajando algo que tiene un enlace directo con la temática que vamos a tratar, que es 100 años después de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, tiempo de ilusiones hipnóticas. Vaya si esta temática tiene relación con la cuestión que se va a tratar en esta mesa. Pareciera que lo que sucede pertenece al pensamiento político, pero tenemos que pensar que el racismo ahora, si antes estaba fuera de la esfera de lo público, ahora se reflejó en lo subjetivo en el siglo XX. El racismo antes estaba solo en esa esfera y ahora, y este es el punto clave del siglo XXI, el racismo se replegó a lo subjetivo. Es decir, que es necesario para nosotros analistas, para nosotros sujetos de la polis, poder pensar el racismo en el siglo XXI. ¿Qué es lo que pasa de puertas adentro? ¿Qué es lo que pasa en el fuero íntimo? ¿Y cómo podemos incidir en relación de un afuera que también es un adentro? No podemos inculpar al individuo por su tendenciosidad inconsciente o por cómo fue criado. Pero ¿qué recursos tenemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo pensamos el problema de todas las psicologías de las masas o racistas que niegan posiciones racistas, pero que en realidad tienen una tendenciosidad? Porque el inconsciente, por naturaleza, es inconsciente, discrimina y ve los aspectos extraños, raros, regidos por lo infantil. Entonces, ¿cómo trabajar este encuentro de operaciones tan variadas que tienen que ver también con la fuerza bruta que se exprime, como por ejemplo lo que hizo estallar
la noción de racismo en el discurso público, la violencia racista contra Floyd, que es algo que se ha trabajado durante muchos años, pero ahora, como dije antes, al replegarse y al incidir de una manera imposible de desestimar en la subjetividad, nos compete encontrar dispositivos, zonas de pensamiento, zonas de trabajo del pensamiento psicoanalítico que puedan dar alguna pista más para pensar el problema del racismo en un contexto de discusión donde recupera el valor el psicoanálisis y la palabra. Bueno, ahora le doy la palabra a Mirta y a los que van a seguir. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces la actividad con el chair, ¿no? Del Comité de Racismo, Discriminación y Prejuicio, que es el doctor Abel Feinstein, muy conocido por todos, ha sido presidente de nuestra institución, presidente de FEPAL, así que sin más presentaciones, Abel. Bueno, buenos días a todos, un gusto poder estar acá. Me alegro estar acompañado por Raya Sonana, que la vemos ahí en la pantalla, que es miembro latinoamericano de nuestro comité, que también está integrado por la doctora Paula Kleiger de New York, Rosine Pedelberg de Londres y Leonie Sullivan de Australia, en Sydney. Les agradezco en nombre de todos nosotros y también de todo el conjunto en la comunidad y en el mundo, que es todo un sector, digamos, que se ha generado en la IPA a partir del trabajo de Virginia Ungar y de Sergio Nick, que se ocupa de temas de psicoanálisis en la comunidad y que la nueva gestión de Harriet Wolf le ha agregado en la comunidad y en el mundo, y entonces nos dedicamos a estudiar este tipo de problemas que hacen, como dijo Gaby, a la subjetividad contemporánea. Le agradezco también a un querido amigo, Jorge Bruce, que viene dedicándose a este tema hace mucho tiempo en relación al Perú y que nos interesa especialmente en nuestro comité poder trabajar este tipo de temas en cada una de las regiones, en cada uno de los países, porque tenemos problemáticas diferentes. Raya seguramente va a hablar sobre el tema de la negritud en Brasil, Paula Kleiger se ocupa del tema del racismo en Estados Unidos, Rosine Pedelberg muy dedicada al tema del antisemitismo, que es un problema muy serio en Europa, Leonie Sullivan en Australia, donde tienen el problema básicamente con el tema de los aborígenes, y así en cada lugar del mundo tenemos problemas de prejuicios, discriminación y racismo. Sabemos que los prejuicios y la discriminación está en cada uno de nosotros. Y sobre todo, y esta es una tarea muy importante por la cual se creó nuestro comité, en nuestras sociedades, estas sociedades psicoanalíticas y en nuestras prácticas. ¿Sí? Y de lo cual es algo que muchos colegas reniegan, desmienten, y me parece que es muy importante que la IPA lo tome, digamos, en sus manos y trate de estimular la concientización de este tipo de problemas. Y también, insisto, de sus consecuencias dañinas que hacen al sufrimiento humano. Para concientizarlo, como les digo, nuestra tarea es ubicar los problemas en distintas partes del mundo y ponerlos, digamos, en evidencia. Se trata de abordar el sufrimiento causado por el racismo, la persecución de negros e indígenas en muchas partes del mundo, de denunciar el antisemitismo y cualquier otra persecución de minorías religiosas, como así también la discriminación y los prejuicios contra mujeres, niños y diversidades sexuales. Hace poco hablé con una colega de la India, musulmana, me decía, los musulmanes en la India somos los judíos de la India, somos perseguidos por ser musulmanes en la India. La importancia del aporte crítico del psicoanálisis y su compromiso con la mitigación del sufrimiento, atendiendo a lo singular de lo humano en cada geografía, en cada cultura, hace a la especificidad del psicoanálisis. Trabajamos conjunto con los demás comités de este grupo
IPA en la comunidad y en el mundo, para que lo sepan, porque quizás no lo saben: cultura, salud, educación, clima, violencia, refugiados, potencias en crisis, y también con otros comités como COUAP, COCAP, COFAP de la IPA que trabajan estas cosas. Los invitamos a todos, cualquiera que les interese estos temas, trabajen en esto, que se acerquen a nosotros. Complejo. Gabriela, además de ser doctora en psicología, es arquitecta y pintora, no lo dije, pero bueno, todos tienen un extenso currículum que me tomo el atrevimiento de acortar. Antes de darle la palabra al doctor Bruce, voy a presentar a quienes acompañan también. La doctora Raya Sonana, que es psicoanalista, miembro de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de San Pablo. Es editora en jefe de Calibán desde el 2017 al 2022 y miembro de la Comisión Virginia Vicudo de la Sociedad de Psicoanálisis de San Pablo para la inclusión de negros, indígenas y refugiados. Y es miembro por América Latina, como dijo Abel, del Comité de Prejuicio, Racismo y Discriminación. También nos acompaña la doctora Mirta Goldstein, que es una de las mediadoras de esta actividad, porque está a cargo del área de formación permanente de nuestra institución y, bueno, miembro titular, por supuesto. Y lo que quiero rescatar es que es directora, y ahora cumple 10 años, de una revista digital que tiene APA, que se llama La Época, que les sugiero que la lean porque realmente es muy interesante y muy con temas de la actualidad. Bueno, y nuestro invitado central, que es el doctor Jorge Bruce, el libro realmente me tomo el atrevimiento de decir que se inscribe en la historia del pensamiento peruano, que nos ha dado intelectuales que se han ocupado del tema del racismo, quizás como no ha habido en otros lugares, por ejemplo en nuestro país, ¿no? Y en el cual el tema de la raza, yo personalmente recuerdo a Aníbal Quijano, donde él dice que el tema de la raza es lo que está por debajo de todas las relaciones de poder, ¿no? Y creo que el libro tiene la particularidad, además, que está visto, lo cual es todo un ejercicio para hacer, del lado desde los que lo padecen, racismo. Así que bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Después me van a preguntar, entonces, colegas que nos acompañan. Y si le parece, comenzamos con la exposición. Perfecto, muchísimas gracias. Gabriela, Mirta, es una gran alegría en primer lugar y es un gran honor estar con ustedes en APA. En efecto, como has mencionado, la cuestión del poder, también está el poder simbólico. Todo este preámbulo para decir que no soy doctor, soy magíster. Y yo soy Cristina. En general no me presento porque como conduzco, pero yo soy Cristina Rosa Salas y soy la secretaria científica de esta institución. Muchas gracias. Estoy muy contento, por supuesto, de estar con amigos tan queridos, con Abel, con Raya, y particularmente contento de que la IPA haya nombrado este comité contra el prejuicio, la discriminación y el racismo. Les cuento muy brevemente la historia de este libro porque es una historia en sí misma. Esta es la edición de 2007, que fue la primera, y
En el Perú efectivamente hay una muy larga tradición de grandes pensadores, desde José Carlos Mariátegui hasta Aníbal Quijano, que tú has citado, pasando por infinidad, Gonzalo Portocarrero, Nelson Manrique. Y en los últimos años ha surgido, después de la publicación de mi libro, una cosa completamente nueva, que ya no son propiamente intelectuales, sino personas que escriben, que dan testimonio de su propia experiencia como cholos, como discriminados. Es decir, la mayoría de ellos son personalidades de origen indígena. El último libro que lo acabo de comentar se llama Marrón. Lo escribe una chica de 29 años que viene de un asentamiento humano, una vía miseria en un cerro en las afueras de Lima, y fue a vivir a Barcelona a los 11 años y ahí se ha vuelto una ilustradora muy célebre y escribe este libro muy lindo que se titula Marrón. Ella se llama Rocío Quillahuamán, dice, las chicas de piel marrón. Está dedicado. Y sin embargo, en el comentario que le hice en mi columna de los lunes en el diario La República al libro, comento que, por supuesto, es para esas chicas, pero en realidad es para todos, porque es un bálsamo para el alma leer el humor y la manera tan linda que tiene ella de presentar sus vivencias en torno al racismo. Por ejemplo, comienzo con una anécdota. Las anécdotas son las que mejor explican estas cosas. Cuenta que entró a una tienda relativamente cara en Barcelona, a un establecimiento comercial, y el guardia, al ver su piel marrón y sus rasgos sudacas, el guardián de la tienda, la empezó a seguir, ¿no? Por la tienda. Y en algún momento ella se voltea, lo mira fijamente a los ojos sin pestañear, él la mira a ella fijamente a los ojos sin pestañear, y Rocío, que tiene un humor fantástico, comenta, sería romántico si no fuera racista. Eh, Abel lo dijo muy bien. Yo efectivamente me he especializado en el racismo en el Perú, pero siendo muy consciente de que esto ocurre en el mundo entero. Solo que con variantes, por supuesto. Otra anécdota. En el Congreso de Londres, de la IPA, le regalé a una amiga muy querida, colega, la edición que hizo Penguin de mi libro en el 2019. Lo que pasa es que, a ver, la subjetividad mencionaste, y efectivamente esa gran tradición de gente que ha escrito sobre el racismo era desde el punto de vista del análisis sociopolítico. Brillantísimos textos que me han servido de muchísimo, de Alberto Flores Galindo, en fin, de mucha gente que me ha inspirado tremendamente, pero nunca alguien había escrito desde una perspectiva subjetiva. Y creo que esa fue la clave lo voy a decir sin ruborizarme, espero, del éxito de este libro. En un año, para un libro de este tipo que se suelen hacer tirajes muy pequeñitos, entre 500 y 1000 ejemplares, había que reimprimirlo una y otra vez, y cuando ya iban a 10.000 ejemplares vendidos, ya tuve el máximo honor, que fue que salió una edición pirata. Eso ya quiere decir que... Sí. Ya cuando lo venden los ambulantes en las calles, ya sabes que has triunfado. Y luego nunca paró. En algún momento, la última vez que fue hace años, me dijeron que ya estaba en 50.000 ejemplares. Y cuando Penguin me propone hacer ahora sí una reimpresión, perdón, una reedición, que ya no una reimpresión, con algunos cambios, un prólogo y esas cosas, el editor, muy hábil, me seduce diciéndome,
ya no es un bestseller, es un long seller, que es mucho más raro de alcanzar. Y claro, yo he pensado mucho en esto y creo que, bueno, en primer lugar lo traté de escribir para el público, no solamente para la comunidad psicoanalítica. De hecho, tiene un glosario al final, marco puntos claves en el texto de términos que no le son familiares a la mayoría de lectores, y al final hago un pequeño glosario para que las personas se puedan ubicar. Y que era mi manera también y traté de redactarlo de una manera, no diría que coloquial, pero sí, digamos, accesible a la mayoría del público, cosa en la que tengo cierta experiencia porque hace muchísimos años que escribo una columna semanal en los diarios, en donde intento precisamente incorporar los problemas de la polis, como bien dijeron, con la mirada psicoanalítica, pero dirigido a un público amplio. Y no solamente intenté mirar esto desde una perspectiva subjetiva, sino que también como parte de un encuadre, digamos, que yo tengo desde que regresé de Francia a vivir a Perú. Y en Francia yo ya vi que habían analistas, debo decir que sobre todo lacanianos, después esto ha ido cambiando felizmente, que se ocupaban de los problemas de la polis y no únicamente de cuestiones clínicas o culturales, sino realmente de los problemas que atraviesan la sociedad, ¿no? Entonces yo ya venía con esta idea, pero una vez en el Perú me di cuenta que además tenía que ser, si queríamos dejar de ser notas a pie de página de la producción de los grandes centros psicoanalíticos del mundo, que suelen estar en el hemisferio norte, pues había un camino muy claro, que es el camino que nos enseñaron los grandes escritores, de los cuales Argentina tiene una pléyade de gente que yo admiro enormemente, me pasaría horas hablando de ellos, y que es la de ocuparse de los problemas de nuestra realidad, con el instrumental del que disponemos, y si es necesario, pues afinando las herramientas para que nos sirvan para trabajar en nuestras realidades. Quiero decir con esto, por ejemplo, concretamente, ¿no? Con el asunto del racismo, en el Perú, como yo creo que en casi todas partes, había sido siempre tratado como una digamos, patología más de trastornos de la agresividad, del narcisismo, de la pulsión de dominio, pero pasaron cosas muy fuertes que a mí por lo menos me remecieron completamente y me hicieron darme cuenta que era imposible seguir viéndolo de esta manera nada más. Lo que pasó fue que en el 2003 se publicó el informe de la Comisión de la Verdad, y la peruana, y el informe arrojaba que de los 70.000 muertos durante los 10 años del conflicto armado interno entre Sendero Luminoso y el país, pero particularmente las Fuerzas Armadas, cerca del 80% de los muertos eran campesinos quechohablantes. Y habían sido asesinados tanto por Sendero Luminoso como por las Fuerzas Armadas. Yo me dije, esto no puede ser coincidencia. Era poquísima la gente que no pertenecía a esos grupos y que había muerto en esa guerra civil interna, que fue lo que ocurrió. Y hace poquito, en mi país, ha habido una represión muy violenta cuando ingresó el nuevo régimen con la presidenta Dina Boluarte, y nuevamente, en este caso, han muerto unas 60 personas, todas personas de zonas altoandinas, de origen campesino, rural.
Entonces me dije, no, pues esto es lo mismo que está continuando. El racismo no solamente son microagresiones, sino que cuando llega a estos extremos es literalmente letal. Y si no lo encaramos, pues vamos a estar, como dice Abel, bajo el imperio de la desmentida, que fue exactamente lo que ocurrió, por ejemplo, mientras ocurría el conflicto durante 10 años en las zonas de Ayacucho, de Apurímac, de Huancavelica, que son las zonas altoandinas más pobres del país, en donde estaba Sendero Luminoso. Y la gente de las grandes urbes de la costa, las más modernas, en particular Lima, seguíamos viviendo como si nada estuviera pasando, como si nada estuviera ocurriendo. Yo llegué a escribir en algún artículo que a veces me daba la impresión que detrás de todo esto había una pulsión de muerte, no la evidente pulsión de muerte en la cantidad de personas que morían en este fuego cruzado, sino la pulsión de muerte de personas que viviendo en los centros urbanos más desarrollados desprecia profundamente, con un desprecio racista, a estas personas directamente vinculadas de las culturas incas y preincas, que paradójicamente en el Perú son exaltadas como qué maravilla era el imperio incaico, como, ¿no? Pero al punto que una historiadora, Cecilia Méndez, escribió un artículo muy, muy conocido que se llama Incas sí, cholos no. Entonces, a partir de ahí yo empecé a tratar de ver las múltiples manifestaciones que esto tenía, no solamente en situaciones tan extremas como la que les acabo de relatar, sino en cosas mucho más cotidianas como por ejemplo la publicidad. A raíz de la publicación de mi libro, yo menciono en el libro, en un capítulo dedicado a la publicidad, hay una empresa que a lo mejor está también en Argentina, que es chilena, pero es muy grande, se llama Saga Falabella, son esos almacenes, grandes almacenes, y la estrella en ese entonces, de 2007, era una compatriota de ustedes, amigos y amigas argentinos, Valeria Massa. Valeria Massa parece una noruega, ¿no? O danesa, si prefieren, no sé. Y como ella, la mayoría de modelos de los catálogos, de las publicidades, eran representantes de una minoría ínfima de peruanos. Y entonces, cuando yo he polemizado con los publicistas, su argumento siempre es, no, es que es aspiracional. Entonces yo les digo, pero uno puede aspirar a tener una mejor licuadora, ¿no es cierto? Un mejor par de zapatos, un mejor perro. Pero, ¿a qué se refieren con aspirar a tener otro color de piel, otros rasgos, ¿no? Otra talla, qué sé yo, otro color de codos, que es algo de lo que habla graciosamente Rocío Quillaguamán en su libro, ¿no? Cómo le llamaba la atención a sus compañeras en el liceo en Barcelona, el tono de sus codos y rodillas. Y entonces, esta chica, cualquier chica que ve estos catálogos, estas publicidades, y después se mira en el espejo, obviamente no va a sentir que ella no es bonita, que ella no corresponde a estos cánones impuestos de belleza de ciertas partes de Occidente, porque Occidente también está en una acelerada transformación. Y la otra cosa es que hasta el día de hoy suelo escuchar a menudo en diferentes ciudades de Latinoamérica a colegas de todas nuestras sociedades psicoanalíticas referirse a los problemas de prejuicio, discriminación y racismo y dar como ejemplo al Holocausto, una y otra vez el Holocausto. Entonces yo ya empecé a decir cada vez que puedo en voz alta, cayendo un poco antipático,
por supuesto que el Holocausto es una tragedia que tiene una importancia histórica incomparable, pero ¿de verdad no tenemos tragedias nosotros de las que podemos hablar para entendernos mejor? ¿Acaso en Argentina no pasaron cosas terribles? En Brasil, en Perú, ya que estamos estos tres países aquí y en muchos otros países de la región. ¿Por qué es que seguimos hablando una y otra vez del Holocausto, ¿no? Porque los europeos hacen eso. Y nosotros estamos descuidando. No lo digo por un sentido chauvinista, porque además son malas noticias, sino descuidando nuestra realidad y no aportando lo que podríamos aportar. Y esto vale tanto para nuestra mirada social, cultural, política, pero también para el trabajo en el consultorio. También ahí hay una desmentida o a veces incluso una alucinación negativa, como decía Edward Said, refiriéndose, en fin, poco importa, pero este es un libro de Edward Said muy interesante con Jacqueline Rose y Christopher Bolas, en donde él se refiere al eurocentrismo de Freud. Y yo me refiero en mi libro, cosa que me valió algunos conflictos en mi sociedad cuando me invitaron a presentar el libro, a que Freud, quien fue víctima toda su vida del antisemitismo, nunca escribió sobre esto. Nunca. Busquen ustedes en sus obras y no lo van a encontrar. Tenía sus razones, por supuesto, y además yo siempre he entendido que nos dejó la tarea a nosotros de retomar eso y trabajarlo desde nuestras realidades. Y cuando les digo que en la clínica esto está presente, yo lo veo en mi consultorio a diario. Desde personas que asumen que como tenemos el mismo, digamos, fenotipo, pensamos igual, tenemos la misma manera de analizar las cosas y de ver a la gente, y muchas veces me he dado cuenta, sucede que cuando van a decir que alguien es cholo, bajan la voz. Nadie nos va a escuchar en el consultorio y sin embargo dicen, lo que pasa es que es cholo y bajan la voz, ¿no? Ese tipo de cosas, o personas que no son de mi fenotipo, sino que pertenecen a las grandes mayorías, porque esa es una de las características del Perú, que en el Perú los discriminados son la mayoría. Muchas veces se trata de minorías, como los que mencionó los musulmanes de la India o los judíos, pero en el Perú se discrimina a las mayorías, más bien como en Sudáfrica, ¿no? Por eso mi amigo Max Hernández dice que el Perú es una Sudáfrica solapa, porque la ley acá es impecable y prohíbe la discriminación, pero la realidad es completamente diferente. Entonces yo, en fin, tengo una serie de casos clínicos que no voy a mencionar ahorita, vinculados a esto, y yo tengo la convicción que esa es una no solamente obligación moral como psicoanalistas, la de poner nuestras herramientas a disposición y utilizarlas para trabajar tanto en la polis como en la intimidad del consultorio y sobre todo en nuestro propio mundo interno, porque lo que sucede con el racismo, como todas las cosas aprendidas en la temprana infancia, es que es tremendamente difícil de erradicar, y no solamente para quienes son los discriminadores, sino quizás ahora principalmente para los discriminados, porque ahí el mecanismo de identificación con el agresor funciona a toda marcha. Para terminar con una, digamos, mirada no tan pesimista, porque creo que ya la hora me está ganando, hay cambios en marcha. A pesar de que esto regresa una y otra vez, como les acabo de contar con la violenta represión de estas últimas semanas, ya se ha visibilizado el racismo de una manera que yo creo que no tiene marcha atrás. Y la gente se atreve a decirlo cada vez más en voz alta, las personas sobre todo que sufren
las consecuencias de esto y que lo están desnaturalizando, desfamiliarizando. Termino con una anécdota que les contaba que ocurrió en el Congreso de Londres. Le obsequio este libro a una querida amiga y colega y me dice, pero, che, en la Argentina no hay racismo, yo no veo. Esto me dijo en la mañana. Nos encontramos en la tarde-noche y me dice entre risueña y un poco avergonzada, pero muy simpático lo que me contó dentro de lo fuerte, me dijo, fíjate que terminó la mesa en la que estábamos y cuando me voy me doy cuenta que he olvidado mi cartera, mi bolso. Y regreso muy asustada y no la encuentro y veo a un señor negro sentado y asumo que es un empleado del hotel y le digo, por favor, ayúdame a buscar mi cartera porque la he dejado y no sé dónde está, no sé cuánto, ¿no? Bueno, final feliz, pero agridulce. Encuentra el bolso el señor, se lo entrega, ella se lo agradece y en ese momento se da cuenta que tenía su signo de identidad, era un miembro de alguna sociedad psicoanalítica que estaba presente en el Congreso. Pero como era negro, ella estaba segura que era un empleado, ¿no? Y me dijo, ya estoy dudando eso de que no hay racismo en Argentina. Gracias, Bueno, Jorge. muchas gracias. No, gracias a vos. Raya, Dario. Bom dia, vou falar em português, despacio. Se vocês não entendem, me perguntem. Eu agradeço muito o convite, é um prazer, uma honra poder conversar com vocês, ouvir o Jorge, ouvir a Mirta sobre este tema. E eu queria começar agradecendo ao Jorge, porque acho que ele, ao escrever esse livro sobre racismo, ele, principalmente na América Latina, ele deu voz a um longo silêncio de 5 séculos, porque o racismo, né, existe desde que existe a América, né? E mais do que isso, colocar o racismo no pensamento psicanalítico, para nós psicanalistas e para as instituições psicanalíticas, é um ato psicanalítico, civilizatório. Então, obrigada, né? No Brasil, nos anos 70, 80, já havia psicanalistas, muito poucos, 2 ou 3 negros. A primeira psicanalista do Brasil foi negra, né? É a Virgínia Bicudo, que fundou a Sociedade de São Paulo e de Brasília. Mas ela foi embranquecida, ninguém nem sabia que ela era negra, né? E durante muito tempo também, fora da IPA, algumas pessoas, alguns analistas falavam, né, do racismo, mas há muito pouco tempo é que nós começamos a perceber isso, né? E uma coisa que me encantou no livro do Jorge foi a primeira palavra, logo na apresentação, ele diz que é o mais rancio del Peru. E eu gostei muito da forma como ele foi aproximando a palavra rancio, né, de ressentimento e de rancor. E assim ele aproxima o discriminador do discriminado. E aí eu lembrei de uma fala de uma ativista negra estudiosa brasileira, muito conhecida, chama-se Cida Bento, e ela diz: não é agradável vivenciar nenhuma das condições, descendente de expropriador ou de expropriado. Assim, a negação pode acompanhar e favorecer
a perpetuação desses pactos do silêncio. Então, de ambos os lados, silenciamos, tanto os brancos como os negros, né? E, bom, a ideia de descoberta da América, né, e do colonialismo, descobrem-se terras não habitadas, já está o racismo aí, como terras não habitadas, né? Se tinha tanta gente aqui. Então, esses não civilizados, eles não existiam, não eram gente, não tinham alma, né? Então, nesse sentido, a necropolítica, ela existe, né? Ela foi nomeada aqui por Attila Mbembe, mas ela existe, né, desde sempre, onde os que não fazem falta, os que não existem, os que não são considerados humanos, né, os abjetos, são os que se contam a morte em números, né? O Jorge diz no livro, na Comissão da Verdade, pensava-se que eram 20 mil, eram 70 mil, mas tanto faz o número, são números, não são nomes, né? Então, ele lembra da questão do Homo sacer, né? do Agamben. E aí eu pensei em duas ideias, assim, só para colocar alguma coisa, né? A voz dos negros foi silenciada por muito tempo, mas a voz dos brancos não. No entanto, somos nós, né, que marcamos o outro. A ideia da humanidade não pertencer aos outros, né, existe, ela está colocada de que a característica da humanidade está nos colonizadores brancos. Então, a brancura e os atributos desse sujeito que é universal, essencial. O branco não tem raça, não tem cor, o outro é que tem. Então, a essência do racismo ela está nessa ideia de que existe uma cor normal e universal, a branca, e isso atravessa as gerações que mantém o poder, impedindo qualquer alteração substancial na hierarquia das relações sociais. Isso, essa autora, Cida Bento, chamou de pacto narcísico da branquitude, que ela retira, né, da ideia de pacto narcísico da Pierre Lanier. Então, tudo isso se inscreve numa ordem ditada por um regime sociopolítico no qual estamos inseridos como cidadãos e psicanalistas. Então, esse é o nosso lado, né, o lado que nos negamos a ver. De outra maneira, né, as identificações, né, então aí eu entro no tema da estética que o Jorge trouxe, as identificações, elas são feitas a partir de uma história particular e única, que se inicia mesmo antes do nascimento, e aí eu volto a Pierre Lanier, que fala da sombra falada, que cobre o corpo do infante quando ele nasce, e a partir dessa situação se oferece à criança o estoque de significados linguísticos que a cultura põe à disposição dos sujeitos. Então, a criança entra nessa ordem simbólica determinada, mas os pais, né, e a cultura é uma cultura que está embebida do racismo. Portanto, esse racismo ele entra na criança junto com o leite materno. Esse é o racismo estrutural, né, de qual fala o Silvio Almeida, atualmente ministro no Brasil, e que eu acho que talvez a gente pudesse aproximar da Soledad, né, que não sei se é, né, que está tá inserida dentro da pele, né, de todos, brancos e não brancos, né? E aí o Jorge traz uma questão muito interessante, que é a banalidade do racismo nosso de cada dia.
quer dizer, banalidade do mal, né? O racismo ele está tão no nosso cotidiano que é exatamente o que ele trouxe no final, né? Agora a última fala dele. Quer dizer, é tão natural que o negro é o empregado que não nos damos conta do quanto isso é discriminatório, do quanto isso é violento, né? E nesse sentido, né, como a linguagem estética do colonizador dominante exige cabelos lisos, nariz e lábios finos, rosto sem pomos salientes, pele clara, um corpo não negro, não cholo, a violência atravessa, né, a vida desse sujeito. Ser negro ou ser cholo é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem pausa e sem repouso, por uma dupla injunção: a de encarnar no corpo os ideais do eu, do sujeito branco, e de recusar, negar, anular a presença do próprio corpo negro ou cholo. É um projeto identificatório impossível, incompatível com a realidade do corpo e com a história étnica e pessoal. A brancura, ela excede o branco. O negro, ele não quer ser branco, ele quer ter a brancura. Junto com ela, a pureza, a nobreza, a sabedoria. Então, se soubermos escutar essas questões no nosso consultório, ou seja, se estivermos atentos, essas questões vêm desde sempre, mas nós não escutamos, nós não estamos atentos. Então, eu acho que a grande questão do livro do Jorge Jorge, o nos fazer ouvir aquilo que o tempo todo silenciamos em nós mesmos, né? Nosso pacto narcísico da branquitude, né? E a voz dos negros né, dessa negritude que nós não conseguimos ouvir, né? Eu acho que se nós pudermos, né, ouvir isso, a psicanálise ela tem um poder político de mudança, não só do sujeito que é escutado, mas do sujeito que escuta. Então, eu acho que essa é a nossa chance de fazermos algo diferente, principalmente a IPA, que acho que às vezes fica um pouco distante e tem, graças a Deus, né, se aproximado um pouco mais. Bom, eu estou falando muito do que se passa no Brasil, porque, enfim, é o que eu mais conheço, mas eu queria terminar falando que eu fiquei muito tocada pelo desejo do Jorge de encarnar, né? Ele termina o livro dizendo que ele quer encarnar o seu mundo peruano e a sua especificidade, a sua miséria e o seu esplendor, né? Fulgor, como ele diz. Assim também me toca, e a ele, né, me associo, quando ele fala do silêncio dos psicanalistas nessa questão do racismo e do silêncio que ele, de alguma forma, teve a força de quebrar. E ele nos faz ver que esse silêncio se insere no que se pode chamar de ódio à democracia. Também aí, com muita tristeza, somos países parceiros, aqui todos na América Latina. E acho que agora eu penso que podemos conversar um pouco mais, ouvir a Mirna. Gracias, Raya. Gracias. La doctora Mirta Goldstein. Bueno, me voy a sumar a los agradecimientos a todos los que hicieron posible que este encuentro se concretara, participando aquí en el Zoom, y bueno, a Raya, Jorge, por haber aceptado. Yo voy a tratar de no repetir, y por supuesto que cuando uno comenta un libro, toma una perspectiva, un eje. Y
Para mí el eje pasa por el fanatismo, como incluyendo los prejuicios, el racismo. Y entonces voy a encarar el comentario también desde el poder del lenguaje y de lo político. Jorge en su libro motivó esta actividad. Como dijo, bueno, relata la problemática peruana, pero es una problemática de la civilización. O sea, creo que no hay momento de la historia humana en que no haya habido discriminación, segregación, xenofobia y muchas otras. Quiere decir que lo que Jorge trae es que la racialidad nos habita, nos constituye. Creo que todos se han referido a esto. Pero Jorge pone el acento en el libro en la hipocresía abierta y solapada de nuestras sociedades y de cada uno de nosotros, ¿no? Una doble moral, pienso, que pone en contradicción lo que hacemos, sentimos y decimos. Por ejemplo, cuando algunos que se creen ilustrados hablan de la simpatía racial es un concepto que trae Jorge, o de su anhelo de igualdad, pero a la hora de los hechos muestran posiciones autoritarias, denigratorias, con lo cual esas declaraciones, podríamos decir, se convierten en refugios cínicos. Creo que este es el eje que guía el libro y por lo menos es a mí el que más me conmovió. Como decía, a mi entender, los fanatismos incluyen a los prejuicios y a los racismos segregatorios. Y esto creo que es lo que motiva que los sujetos sexistas, dogmáticos, xenófobos, no puedan diferenciar las funciones yoicas de pensar, sentir y creer. Es decir, no pueden distinguir lo que sienten de lo que creen, de lo que piensan. Por lo cual, son tanto pasibles de ser captados por discursos y líderes envolventes, sin posibilidad de crítica, o conducidos a la violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ideal les limita su propia libertad. Un ejemplo de hipocresía solapada, creo que todos podemos coincidir, es el discurso del amor al prójimo, que esconde que no ser blanco ni católico sigue significando ser pasible de ser colonizado, humillado, censurado. La colonización de las almas es un concepto tradicional, creo, de la cultura, por lo menos occidental, y los abusos de poder sobre los cuerpos de los menospreciados, bueno, como se dijo, recorre la historia. Y entonces, ante esto, Bruce en el libro cita a Jonathan Littell, quien dice: el mal está ahí y siempre lo estará, tan solo podemos limitar el daño con el ejemplo humanitario. Y aquí me quiero detener porque esta cita me produjo la siguiente pregunta que comparto. No creo que la podamos responder, pero creo que es importante hacerla. Y es, ¿cómo limitamos el mal y la inequidad en una época en la cual a nivel global el humanitarismo ha caído y la memoria y la educación, que siempre hemos pretendido nos ayudan, avanzan lentamente? Hoy Jorge dijo que podemos encontrar una esperanza en un avance, pero es muy lento ese avance y no logra frenar, bueno, lo abominable, ¿no? Yo voy a contar que desde niña y adolescente vivencié el antisemitismo. Es por eso que no voy a hablar del Holocausto, pero sí del antisemitismo. Lo viví en la escuela. Discriminación y antisemitismo a los cuales los maestros consentían y eran indiferentes. Y el sistema educativo los promovía. Nosotros en la Argentina
en una determinada época, los que éramos judíos teníamos que levantarnos y salir de la clase de moral. Es decir, éramos amorales de religión. Bueno, íbamos a moral, pero éramos amorales y éramos no entrados dentro de la religiosidad. Como bien, ¿no? Porque lo religioso en todo caso era el bien. Gracias por corregirme. Entonces, creo que de grande comprendí que el antisemitismo es paradigmático de todos los discursos de la pureza y la certeza, pues sirve para masificar, estigmatizar, segregar, eliminar, y fueron las características que adoptó en la Inquisición las que tuvieron influencia en la colonización de los pueblos indígenas tras el descubrimiento de América. Yo escribí un libro que se llama Las enfermedades de la cultura, totalitarismo, banalización y antisemitismo, donde describo 12 formas de antisemitismo desde la era precristiana, o sea, lo que era el anti-hebraísmo, hasta la actualidad. Por eso digo que creo que es un discurso que sigue siendo utilizado como paradigmático de la discriminación. Y aquí voy a volver al libro porque la imagen antisemita del judío con nariz de ave de rapiña se homologa en su intención devastadora a algo que trae Bruce en su libro, que es la caricatura de los pueblos peruanos como llamas y alpacas que hablan pero que no deben votar. Esta animalización que lleva ¿no?, a que el colonizado deba silenciarse tanto por orden externa como interna, por lo tanto queda doblemente martirizado. Podríamos tomar también la animalización como formando parte de cualquier discriminación racista. Entonces, si pensamos que es imposible erradicar el malestar en la civilización, sus efectos nefastos en los lazos sociales, tenemos que analizar la razón política. Porque la razón política conduce al mal y el poder discursivo del lenguaje son los que generan el malentendido, la maledicencia, hasta la crueldad. Pero para lo cual me parece que hay que tratar de decir algo sobre lo político, que es un campo discursivo generador tanto de movimientos libertarios como de sojuzgamiento. Y estas características fueron las que llevaron a filósofos como Carl Schmitt, Hegel, Hobbes, Maquiavelo y Freud, entre otros, a concebirlo como la capacidad de agrupar según los antagonismos amigo-enemigo, amo y esclavo, dominador-dominado. Por mi parte, voy a preferir tomar a dos filósofas mujeres, Adela Cortina y Hannah Arendt. Adela Cortina considera que es la predisposición tribal de nuestra civilización la que lleva a actuar bajo el esquema simplista familiar extraño, funcionamiento que podemos ver en todos los poderes endogámicos y sobre todo en las mafias, por lo cual las mafias se llaman las familias. Quiere decir con esto también que cualquier estado de apartheid en el mundo está basado en lo tribal. Y si bien Freud entendió que lo tribal y la crueldad en estado puro quedaban cubiertas y encubiertas por la cultura, también dio luz a esta combinatoria de fuerzas eróticas y tanáticas, pero también a esta imposibilidad de erradicar, de contener o de moldear los goces parricida, fratricida, filicida y feminicida. Y aquí voy a quizá dar una breve interpretación. Yo creo que la herida de la civilización
es nuestra condición impura, mestiza y no igual entre los unos y los otros y con nosotros mismos. Todos somos mestizos, desde los genes hasta desde los discursos parentales. Todos somos combinados. Y en ese sentido, creo que la desmentida o el rechazo de este mestizaje estructural que nos constituye es lo que se manifiesta en todo caso en la acción como racismo, segregación, xenofobia, discriminación. Y quiero retomar a Hannah Arendt, porque concibe lo político como el acto que impulsa los cambios. Y esto a mí me interesa particularmente. Para ella, actuar es hacer frente a la irremediable condición de pluralidad que le da legitimidad al agrupamiento en comunidad y en institución. Adhiero a esta postura porque me parece que pone el acento en la no indiferencia y la no desmentida de la realidad y en la necesidad de desprendernos de lo tribal sagrado, pero a través de actos comprometidos y responsables. En ese sentido, creo que el libro de Jorge es un acto comprometido y responsable. Para ir finalizando, quería decir algo sobre el poder del lenguaje, que tanto nos humaniza como nos destruye. ¿Por qué? Y porque al mismo tiempo yo no puedo decir blanco y negro. Si digo blanco, no digo negro. Y si digo negro, no digo blanco. Es decir, que tenemos una imposibilidad de nombrar todo, lo que lleva a que cualquier discurso pueda ser muy fácil, pueda convertirse en extremista y promover el odio racial, religioso, ideológico. Y acá quería retomar algo respecto de lo que se dijo sobre lo marrón. Y no sé, es una pregunta, porque se me ocurrió escuchándolos, ¿por qué cambiamos a veces negro por marrón? O café con leche, o no se puede decir negro porque hay que decir afroamericano, o no se puede decir blanco y hay que decir anglosajón. Creo que ahí está también un germen de hipocresía, porque ¿por qué un color es más digno que otro? ¿No? Digo, cuando queremos cambiar negro por marrón, de alguna manera también nos estamos haciendo eco de cierta hipocresía que nos habita. Entonces, yo creo que sí hay una propuesta esperanzadora contra la racialidad y la segregación que nos habita, y es, a mi entender, simbolizar lo mestizo y no igual que nos hace singulares en lo semejante. Creo rescatar el concepto de semejanza y no igual lo quiero diferenciar de la desigualdad sociopolítica. Todos somos no iguales en nuestra singularidad como condición subjetiva, que no es lo mismo que la desigualdad en un sentido socioeconómico. Entonces, elaborar lo mestizo y no igual que nos habita, encontrarnos en la identificación compasiva con los otros y, a la manera de Arendt, no soslayar actuar para poner freno a los intentos de masacre física y subjetiva de nuestros congéneres. Pienso que xenofobia, fanatismo, racismo, machismo rechazan nuestra condición impura. Freud, se acuerdan, en 1925 hablaba de nuestra impureza, se refería más a nuestras condiciones sexuales, pero creo que podemos extenderlo a todo. Y entonces se puede desencadenar lo inhumano en lo humano. Creo que a esto también alguno de ustedes se refirió, me parece que es bueno destacarlo. Inmundo quiere decir que el desecho está en el mundo y entonces lo habitamos y nos habita. Gracias a todos. Gracias a todos. Levantan la mano, los que quieren preguntar por Abel. Abel.
Bueno, muchas gracias, muy interesante, dijeron tantas cosas, digamos, es como para tomarlo muchas veces. Una cosa respecto, para que no me olvide, por lo que recién decías, Mirta, si entendí bien, digamos, lo marrón no tenía que ver con no decir negro, sino referido específicamente a los marrones, ¿no? Digo, porque creo que son una categoría que acá la gente dice, acá no hay negros, ¿no? Porque no hay pocos negros, pero hay mucha gente de piel marrón. La discriminación es más contra los marrones porque vemos más gente acá de piel marrón. Así que sí, claro, es como decir negro, marrón, pero lo que pasa es que acá, digamos, en buena parte de Es como no Latinoamérica, decir negro. Eso es lo que quiso decir. Ahora se no es por no valora. decir negro. No, claro, ahora se valora negro. No decir otro nombre porque le da el nombre realmente al problema y a la cuestión. Pero me parece que, no sé, a ver, creo que hablamos de cosas diferentes. Me parece que cuando se dice marrón no se alude a, no, hay que llamarlos negros. No, porque no son negros, son marrones. Son marrones, porque no son negros. Son mestizos. Son dos cosas A los diferentes. mestizos. Son dos cosas. Por eso. ¿Y por qué llamarlos negros y por qué llamarlos blancos? O sea, por eso digo, creo que nos hace ruido más lo marrón, porque acá no hay negros. Parece que el tema blanco, negro o marrón, por eso creo que no nos damos cuenta de lo que es la supremacía de lo blanco, porque blanco parece que no es ningún color, y en definitiva, no sea ningún color, es un color. El color, como si blanco. Entonces, pero a mí me parece que quiero rescatar esto porque me parece que es el foco de lo que nos anima en el comité, es que hay mucha teorización escrita sobre este tipo de cosas, pero cada uno de nosotros nos cuesta, digamos, poder hacernos eco de esto en nosotros mismos. El ejemplo que dio Jorge del colega esta de Londres es un clásico, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace muchos años, la primera vez que fui a México, digamos, que fui a la Asociación Psicoanalítica y fui a la universidad. Y a la Asociación Psicoanalítica era parecido como podría ser este grupo. Y a la universidad yo dije, no, pero este es un lugar equivocado, o sea, aunque es otra. O sea, ¿qué pasa? Que en las asociaciones psicoanalíticas son más blancos, ¿sí? Y en las universidades uno ve ese mestizaje, que me gusta esto de simbolizar lo mestizo que decía Mirta sobre el final. Ese es un comentario. El otro, me gusta esto de actos comprometidos y responsables para desprenderse de lo tribal. Esta es una de las cosas que, digamos, cuando se habló de hacer este comité, que tiene toda una larga historia que vale la pena pensarlo alguna vez, por qué se demoró tanto en hacerlo, digamos, el tema de las actions en inglés, el tema de las acciones, es un tema como muy polémico, porque para los psicoanalistas pero el psicoanalista no tiene que actuar, ¿no? Tiene que pensar. Entonces, me parece que ese concepto de actos comprometidos y responsables me parece que es interesante. Respecto de lo que decía Jorge, voy a decir cosas así aisladas. Lo que decía Jorge, y creo que Raya también habló algo de eso, hay un trabajo muy interesante de una colega israelí, Sharon Shitrit, que es sefaradí. En Israel es de la comunidad descendiente, digamos así, en realidad ella es mezcla, pero bueno, tiene familia sefaradí, y escribió un trabajo muy interesante sobre la discriminación que hacen los judíos los judíos europeos, de los judíos que son descendientes de Siria, de los sefaradíes. Pero lo curioso que ella dice, y tomo lo que decía Jorge antes, es que ella dice que hay una victimización de los sefaradíes y que cuando eligen líderes políticos, eligen líderes ashkenazíes, que terminan aprovechándose de ellos y repiten la traumatización. Entonces, creo que esas cosas sutiles que tiene el psicoanálisis de poder señalar la identificación con el agresor, me parece que son ese tipo de aportes que se pueden hacer para entender este tipo de... ¿Sí? Entonces, ese es un punto. Me parece importante lo que decía
el tema de lo clínico. Sería bueno alguna vez, Jorge, que nos comentes tus casos. Yo tuve oportunidad de discutir un trabajo de Paula Ellman, una colega de Washington, de una paciente negra. Ahora va a presentar otro en el Congreso próximo. Creo que tenemos que acostumbrarnos, los que tienen experiencia en este tipo de situaciones, porque, insisto, yo creo que cuando hablamos de teoría estamos todos interesados, pero la primera respuesta es: yo no tengo esa experiencia. Hay un estudio hecho en Estados Unidos, en muchas universidades y muchas sociedades, donde se pide a cada uno que haga un primer examen de conciencia cuánto de este tema le toca y le toca en su clínica. Y la primera respuesta es: no lo reconozco en mí y no lo reconozco en la clínica, lo que te dijo la colega en Londres, ¿no? Entonces al ratito volvió y dijo que se dio cuenta que no era así. Y por último, hay un libro muy interesante de nuestra colega Aide Cohen, donde ella habla del tema de Freud y el antisemitismo, que es un tema, como dijo Jorge, que digamos, no está explícito en la obra de Freud. Cuando yo dije algo así hace poco, alguien, creo que fue Hilda Katz, que me mandó una cita de Freud que decía: mi lengua es el alemán, mi cultura, mi realización es alemana, yo me considero un intelectual alemán, hasta que percibí el crecimiento del preconcepto antisemita en Alemania y Austria. Desde entonces prefiero considerarme judío. Sigmund Freud. Es curioso porque la cita no habla del antisemitismo, denuncia, digamos, eso, pero evidentemente es un tema que pueden leer el texto de Aide, creo que es bastante elocuente de por qué no aparece más explícitamente el tema del antisemitismo en sí mismo. Me mencionaste porque no te escuché. Le di la ¿Participo? palabra a Ana Rosenfeld, después te doy la palabra a vos. Ok, ok. Bueno, realmente voy a empezar por el principio. Me parece muy importante que se conforme en la IPA un comité destinado a investigar y a trabajar esta cuestión del prejuicio, racismo. ¿Por qué digo que es importante? Porque pienso que el psicoanálisis no puede separarse de los derechos humanos y que el racismo, el prejuicio son violaciones a los derechos humanos. Entonces, no alcanza con abordar el sufrimiento que produce el racismo, sino que es necesario y me parece importante, como dijo antes Jorge Bruce, que los psicoanalistas se impliquen en estos fenómenos culturales, sociales, políticos que se dan y se pronuncien al respecto. La neutralidad es para la clínica, pero creo que los psicoanalistas no pueden ser neutrales cuando se producen violaciones a los derechos humanos. Este es un punto que me parece importante subrayar. Como bien dijo Raya, habló de que el racismo, Bernardo Glixberg, un gran economista, señalaba que los problemas de racismo y xenofobia están íntimamente ligados a crisis sociales, políticas y económicas. Y dice que en estos sistemas en los cuales se producen estos fenómenos, tenemos que esperar brotes de racismo y de xenofobia. Esto que planteaba Raya, efectivamente, decían sí, que los negros carecían de alma.
Y entonces tenían que ser exterminados. Y así fue como se arrasaba con la cultura y sus derechos. Pienso que hay un monto muy grande de ignorancia que sustenta los prejuicios. Porque en los prejuicios primero se siente, después se cree y no se piensa. El pensar, que sería un tercer eslabón, no aparece en el prejuicio. Creo que hay un sentir primero y luego hay una creencia que sostiene ese sentir. Bueno, yo voy a dejar acá, voy a dar la palabra a otros. Me parece muy importante seguir trabajando estos temas y que en la IPA se conforme este comité. Gracias. Gracias, Beatriz. Sí, bueno, buenos días. Desde ya reitero lo que recién dijo Ana. Felicito que la IPA tenga este comité y que además significa que podamos ver todo lo que pasa en todos lados con las diferencias. Yo me voy a centrar más en la palabra del título del comité, que es discriminación. Porque más allá del racismo, creo que la discriminación está todo el tiempo, ¿no? Blancos, negros, enfermos y sanos. Cuento Raya hablaba del número. Cuento una anécdota clínica con una paciente que me llegó, que había tenido un cáncer de pulmón operado, y que cuando va a consultar al oncólogo, el oncólogo le dice: usted es la del cáncer de riñón, ¿no? Y en realidad ella no tenía nombre, tenía el cáncer de riñón. Y esto está muy instaurado en lo social, digamos, en nosotros mismos, en donde discriminamos objetivamente y no subjetivamente, no existe el otro. Escuchándolo a Jorge, me acordé de un dibujo animado, Pachamama, que no sé si lo vieron, pero que es magnífico para verlo con los nietos y los adultos, en donde se ve cómo tanto la colonización incaica como los españoles torturaban a los indígenas. No sé si lo has visto, Jorge, pero es precioso. Y muestra claramente cómo esto está tan instalado en que el colonizador coloniza y quiere adueñarse de todos los bienes. El tema es, como decían recién, político, para ver cómo uno puede defender lo propio, ¿sí? Es decir, cuando el colonizado empieza a defender lo propio políticamente, ahí cambian las cosas. Si no, se adueñan de todos los bienes y de todo el lugar. Bueno, te agradezco. Hay otra cosa que pensaba, la verdad que me motiva mucho todo lo que ustedes dijeron, es que hay que recordar a Levinas, digamos, la diferencia entre el otro y uno mismo, ¿no? Y esto es un trabajo constante que nosotros mismos tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias. Eduardo Zafir. Sí, muchas gracias. Agradezco la mesa que realmente hace pensar cosas y me quedé, entre otras, resonando el planteo del mestizaje, en el hecho de que todos somos mestizos. En ese sentido, creo que quien discrimina se discrimina a sí mismo, en la medida en que desmiente algo de este mestizaje. Y en ese sentido, el discriminador se empobrece. Recuerdo un paciente que vive en Estados Unidos, es hijo adoptado y él de una familia muy blanca y él se siente negro. Cuando lo conocí personalmente, no me pareció ni negro ni blanco, me pareció una persona, pero él aspira a ser blanco y es un muchacho de padre judía y madre católica. Y en realidad, el planteo de que es todo eso es él. En tanto y en cuanto fue adoptado por sus padres, es hijo de esos padres. En tanto y en cuanto adoptado, también es adoptado. En cuanto mestizo
cercano a Cholo. Es Cholo y también es blanco. Y digo esto porque me parece que el problema de la discriminación tiene que ver, se acerca al fanatismo en el sentido de negar parte de lo que somos y afirmarse en una postura de yo soy blanco frente al negro, cuando en realidad yo también soy negro. En ese sentido, creo que quien discrimina se discrimina a sí mismo y se empobrece. Muchas gracias. Marcelo, Hoyos. Bueno, gracias. Bueno, por supuesto, considero como los que antes lo hicieron muy auspicioso que se escriban libros como el que escribió Jorge, que se haya compromiso de las instituciones como FEPAL en estas temáticas y por supuesto también que la IPA tenga bueno, el que escribió Jorge, el que escribió Mirta en su momento, que la IPA tenga un comité como el que está participando Abel. Yo voy a decir algo que escribí en el chat porque no, en ese momento no pensé que se podía hablar, que evidentemente se puede hablar. En relación a lo que escuché de Mirta como defecto del lenguaje, la imposibilidad de nombrar todo, lo cual es así, tenemos un instrumento que nos constituye como humanos, que es el lenguaje, y que, entre otras cosas, no puede nombrar todo. Yo creo que ese defecto, entre comillas, es al mismo tiempo la potencia que tenemos para seguir pensando sobre la base de que efectivamente nos demos cuenta de que no podemos nombrar todo y cuestionemos las posibilidades, las estructuras que el mismo lenguaje nos provee, como son los ideales, que se pueden constituir como signos que pretenden nombrar todo y cualquiera que se coloque en ese lugar y no lo pueda cuestionar, va a creer que sabe lo que dice cuando dice negro, va a creer que sabe lo que dice cuando dice blanco o cualquier otra cosa llegue al punto de la certeza, ¿no? Y esto lo vinculaba, y esto en todo caso es lo que me gustaría agregar a lo que escribí, con la política, porque la política también es instrumento de sojuzgamiento, quien lo duda, y es instrumento de sostener estas posiciones del racismo, la violencia, la discriminación. Pero al mismo tiempo, es una pregunta, ¿qué otro instrumento hay que este defectuoso instrumento de la política para pretender cambiar algo en el plano social, en el plano de las sociedades, como estamos los psicoanalistas en condiciones de alentar desde el propio psicoanálisis, pero no seguramente, salvo los que se dediquen a la política, de ejecutar. Pero me parecía interesante también este defecto de este instrumento, de esta práctica social que es la política, porque no se me ocurre a mí, por lo menos, otro instrumento por el que podamos cambiar algo en nuestras sociedades. Nada más. Gracias, Muchas Marcelo. gracias. Voy a leer dos intervenciones del chat. Estamos ya sobre el tiempo, antes de darle la palabra a los panelistas. Perla Frengel dice que en las instituciones a veces tenemos cuestiones discriminatorias también en función de las teorías, por ejemplo, lo antilacaniano. Y David Bernheim hace un aporte, ¿cómo? Bernheim, perdón la pronunciación. Dice, en el Moisés y la religión monoteísta, Freud hace un largo desarrollo de la cuestión antisemita. Gracias por el aporte. Bueno, Jorge, disculpas a los que quieren preguntar, pero estamos sobre la hora. Gracias, Jorge. Vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones, preguntas. Y vamos de frente para no perder tiempo. Al ver que había una pregunta de alguien, de una colega llamada Judith Kanziper, recordé inmediatamente lo que nunca había olvidado, porque está citado en mi libro, que la noción esta de rencor que Raya tuvo la amabilidad de recordar junto con lo rancio, y el resentimiento las tomé del libro de Luis Cancípero sobre el resentimiento, que fue un libro que a mí me enseñó muchísimo y del cual tuve la suerte de poder conversar con Luis, con el recordado y querido Luis, tanto en Lima como en Buenos Aires. Esa es una primera cosa que no quería dejar de mencionar, aunque en el libro está, por supuesto, explicitado.
Sobre lo de los colores, esto de acá, no sé cómo le llaman en Argentina, es un pantone, ¿no? Que es eso que tienen los pintores para elegir los colores para las casas, marrón. Y yo creo que nada es más respetable que la forma en que uno se autoidentifica. Entonces, si ella se identifica como marrón, pues es marrón, ¿no? Ahora, respecto a lo del mestizaje, por supuesto que desde el punto de vista biológico, filogenético, la misma noción de raza en lo humano no tiene ningún sentido. Eso lo han demostrado una y otra vez biólogos, genetistas, y sin embargo, sus efectos simbólicos son reales y son poderosos. Y causan segregación, sufrimiento, inequidad también. Y en el Perú hay infinidad de ejemplos que no tendría tiempo para contarles, pero les tengo que decir que en el Perú los discriminadores se acogen a la noción de mestizaje una y otra vez para negar que son racistas. Y dicen, no, si todos somos mestizos. El que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Inga es indio, Mandinga es negro. Los negros son minoritarios en Perú, a diferencia de Brasil, que son como la mitad de los habitantes. En cambio, los cholos, que son los que en el Perú llamamos propiamente mestizos, pero en realidad mestizos somos todos. Lo cierto es que esta es una manera de decir, no, es como esa gente que es homofóbica y dice, pero si yo tengo amigos gays, ¿no? No tengo nada contra los gays. Bueno, es exactamente lo mismo. Acá se usa mucho es la coartada perfecta el mestizaje para negar la existencia del racismo en Perú. Abel hablaba de ejemplos clínicos, les cuento dos cositas rápido. Una fue una clase que yo dicté sobre este tema en el Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y en algún momento una alumna dijo, pero porque terminamos hablando, no me acuerdo por qué, de observación de bebés, observación de infantes, y esta alumna dijo, sí, pero Esther Vick nos ha enseñado que lo importante es la mirada de la madre, y si la madre mira amorosamente, así venga de un asentamiento humano, una vía miseria, una callampa, como dicen en Chile, si la madre mira a su bebé con amor, entonces eso es lo más importante de todo. Y yo le dije, tu ejemplo es perfecto, porque la madre justamente, si mira con ese amor, lo más probable es que en su mirada también haya angustia, porque sabe lo que se le viene a esta personita marrón en un país como Perú. Y lo difícil que le va a hacer la vida en muchos lugares. No se pueden imaginar ustedes cómo se ve esto en las entradas de las discotecas, en el tratamiento en las ventanillas, en las oficinas públicas, etc. Está presente, estas microagresiones racistas están presentes todo el tiempo. Gracias, Jorge. Te pido si podemos, porque hemos llegado al tiempo. Me quedo. Te agradezco un montón todos los aportes y le voy a dar la palabra a Raya para que haga un último comentario y a Mirta. Bom, eu não vou tomar muito tempo, eu agradeço as questões todas, talvez pegar a última frase, né, o último texto aí do Jorge, todos somos mestiços, mas alguns são um pouco mais mestiços do que outros, né? Então, acho que quando um de nós vai se apresentar para um trabalho,
tudo bem, mas se o mesmo currículo, se um currículo melhor chega para a pessoa que está entrevistando e entra uma pessoa mais mestiça do que eu, o entrevistador disse, ah, é você? Né? Quer dizer, tem uma surpresa. Eu vivi algo assim com uma paciente. Marquei uma paciente por telefone, uma médica. Eu sou médica, na minha faculdade tinha, nos 6, 9 anos que eu fiquei 3 pessoas negras. Então, quando eu abro a porta e vejo que a pessoa com quem eu marquei, que é médica, é negra, eu me surpreendo. E isso marca toda a análise dessa pessoa que se negava a própria negritude. Ela se sentia branca. Era uma preta, menos preta, mas era preta. Então, acho que não dá tempo para mais do que isso. Eu acho que o tema está lançado e é bom que a gente possa ter um espaço para falar disso. Agradeço a todos terem... Gracias, Raya. Mirta. Sí. Rápidamente voy a tener que hablar porque realmente estamos sobre la hora. También mi agradecimiento a todos, pero hay un punto que no puedo dejar pasar. Y es que todos somos mestizos, pero no importa lo que yo digo conscientemente. Lo que importa es el rechazo inconsciente a lo mestizo. Y es ahí donde me parece que tenemos que pensar de qué manera no usamos lo mestizo, sino de qué manera inconsciente lo rechazamos. Esto me parece que es un punto importantísimo para poder diferenciar de qué estamos hablando cada uno. Y para terminar, quería decir, yo soy atigrada y quiero explicarlo. ¿Ven mi piel? Es blanca con manchas marrones, pero además soy atigrada culturalmente. Soy argentina, soy judía, soy cosmopolita, soy amada, soy amante, qué sé yo, soy odiada. Miren, soy atigrada, estoy manchada por la cultura, por el discurso de mis padres y por el discurso de mi cultura, de mi sociedad. Entonces, me animalizo un poco y voy a reivindicar de ahora en más que soy atigrada. Gracias. No, entiendo, digamos, lo que decís. Me parece que, digamos, alguna vez me lo dijo acá Carlos Repeto, hablando, querido colega hace muchos años, hablando de cuestiones institucionales. Me dijo, sí, está bien, tenés razón, pero tenés presente que vos hablás desde el poder. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta que desde el lugar de la blanquitud uno habla, por más que uno se declare atigrado, ¿sí? Me parece que es como muy difícil ponerse en el lugar del otro. Creo que esto, como decías, esto es inconsciente. Todos tenemos, bueno, no sé si todos, pero pongamos que muchos tenemos buena voluntad, pero a veces es más fuerte que nosotros y nos sorprendemos nosotros mismos de este tipo de efectos. Entonces digo, me parece como dijo, vos dijiste, algunos son más mestizos que otros. No, Raya. Raya dijo. Bueno, me parece que hay algunos que son más mestizos que otros. Bueno, Perdón, hemos terminado, pero sí, quiero decirlo. No lo voy a leer, lo voy a decir. Hay un comentario muy elogioso de Adriana Prengler, a quien agradecemos y no llegamos a darle la palabra. Le deseamos éxito a este comité. Estoy segura que sí, por el interés que ha despertado, y yo como secretaria científica me quedo con un deber para hacer, que es tomar los casos clínicos que toma Jorge, sobre todo en ese trabajo que está, me parece que en Calibán, que se llama Psicoanálisis Criollo, para que veamos en la clínica cómo se juegan estos conceptos. Les agradezco a todos la participación y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias a todos, gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Un gusto.